Ayer nos hemos despertado todos con la noticia de que PPK, Pedro Pablo Kuczynski, quiso viajar. Se quiso ir del Perú, pero llegó a Migraciones, llegó al aeropuerto y le impidieron salir. Estamos viendo las imágenes en el aeropuerto. No pudo salir porque había una alerta migratoria. Pero PPK no tenía impedimento de salida. Pero alguien de la Fiscalía llamó al Migraciones y plantó una alerta migratoria. Todos los abogados, todos, amantes o no amantes, odiadores, no odiadores, todo, te caiga bien o no te caiga bien PPK, todos han dicho que eso es inconstitucional. Que la única persona que puede decir que no puede salir del país y que tienes impedimento es un juez. En ese momento PPK no tenía impedimento de salida, se le había revocado y él quiso irse para ver, como bien lo ha señalado su abogado, a su esposa y para ver sus problemas del corazón y no pudo. ¿Qué pasó después? Que la Fiscalía adelantó, le pidió al PJ, al Poder Judicial, adelantar toda la audiencia y ayer se aprobó el impedimento de salida contra el expresidente por 18 meses. O sea, ahora la prueba más grande de que PPK no tenía impedimento es que ayer otra vez se le dictó impedimento por 18 meses y esta medida, por supuesto, se da en el marco de toda la investigación preparatoria. Hay que remarcar eso, que él está en investigación preparatoria que afronta Kuczynski. Su abogado, el doctor Midolo, está con Juan Midolo Chirinos, está con Julio, discúlpeme, doctor Midolo, está en el programa y él ha hablado de que esto es básicamente una vulneración de derechos porque su cliente siempre cumplió con las restricciones. Pero vamos a tratar de entender este quilombo. Doctor Midolo, buenas noches, bienvenido. Gracias, Milagros. ¿Qué es lo que realmente ocurrió? ¿Cómo alguien puede tener alerta migratoria de no salir si el juez no lo ha dispuesto? Pero tu introducción ha sido muy precisa. Efectivamente, el señor Pedro Pablo Kuczynski no tenía ningún mandato de restricción, ni impedimento de salida, ni comparecencia con restricciones. En este mismo caso, en el que el día de ayer, pasada las 7 de la noche, se ha dictado una resolución por parte de la juez Margarita Salcedo, se determinó el 29 de mayo, hace poco más de una semana, que al señor se le levantaban las restricciones de la comparecencia y esta fue declarada caduca. Con eso, el señor Kuczynski no tenía ni la obligación de informar a la Fiscalía o al juzgado si decidía trasladarse, ya sea dentro del Perú o fuera del Perú, y adicionalmente tampoco tenía ningún impedimento de salida desde mucho antes de ello. El señor Kuczynski no tiene impedimento de salida, Milagros, del año 2023. Si no tiene impedimento de salida desde el 2023. Así es. Okay. Tenía únicamente una comparecencia. ¿Y esta alerta migratoria, quién se la puso? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Migraciones ha sido bastante poco transparente, consideramos, porque al señor Kuczynski se le indica cuando estaba pasando el control migratorio que tenía una alerta migratoria y que no iba a poder transitar. Cuando se les cuestionó por esta alerta migratoria, porque como era además de público conocimiento, el señor no tenía ninguna restricción, se señaló que esa información no se nos podía dar, que el señor tenía una alerta migratoria, pero que no se nos iba a indicar si había sido un fiscal, si había sido un juez o qué tipo de autoridad le había puesto esa alerta migratoria. Recuerdes además, Milagros, que por el reglamento de la Ley de Migraciones, las propias autoridades de migraciones por iniciativa propia también pueden ponerte una alerta. Eso es algo claramente inconstitucional. No existe un abogado serio que te pueda decir que este tipo de medidas está conforme a la Constitución. Pero alguien tiene que haberla pedido, señor. Sin lugar a dudas. La Fiscalía. La Fiscalía o lamentablemente consideramos que puede haber habido algún tipo de intromisión también del Poder Ejecutivo. No sé si ¿Del Poder Ejecutivo? ¿En qué sentido? No sé si has tenido la oportunidad de escuchar al Premier Arana el día de ayer, dio unas declaraciones en las que indicó por voluntad propia, porque es algo que no se le consultó, le indicó a los periodistas que él había tenido la oportunidad de comunicarse con los miembros de Migraciones del aeropuerto, que le habían puesto en conocimiento esta situación y que él llamó personalmente a la presidenta del Poder Judicial y al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima para decirles que Pedro Pablo Kuczynski no tenía ningún impedimento de salida del país y que esto era peligroso, por lo que tenían que adelantar la audiencia. Eso efectivamente ocurrió. El señor Kuczynski ha estado el día sábado
hasta las 11 de la noche, 11:30 aproximadamente en el aeropuerto. En horas de la madrugada ingresa un pedido de la Fiscalía de Carlos Puma Quispe solicitándole al juzgado que adelante la audiencia, y a las 10:30 de la mañana de un día domingo nos notifican para que participemos en una audiencia al mediodía. Claramente esto ya era una crónica de un impedimento de salida anunciado. Pero entonces usted dice que esto es una intromisión directa de Boluarte. No podría yo culpar a la presidenta. No, bueno, pero Arana responde a Boluarte. Sí, lo que yo señalo es lo que se ha podido ver y se ha podido comprobar en los medios de comunicación, tanto en la entrevista directamente como en todas las consignaciones que se han hecho en los medios escritos. Hay una declaración y el día de hoy, además, he escuchado también al premier Schaller respaldando lo que señaló en su oportunidad el señor Arana, claro, y que no lo considera una intromisión, ¿no? No, claro. Imagino que cuando Boluarte también termine procesada van a decir que no hay intromisión de ningún tipo, pero vamos al punto, porque creo que el público, todos tenemos derecho a entender bien de qué se trata todo esto. A ver, PPK está en investigación preparatoria, ¿correcto? ¿Hace cuánto tiempo? En este caso, de aportes de campaña el año 2016, desde el año 2019, 6 años. ¿6 años dura una investigación preparatoria? Lamentablemente, con el modelo procesal que tenemos, puede durar milagros hasta 9 años. Cuando te imputan en un contexto de organización criminal, la Fiscalía está facultada para investigarte preliminarmente 3 años, luego 3 años más en preparatoria y luego puede ampliar por 3 años más. 9 años te pueden tener investigado. 9 años, ya. Y en esta investigación preparatoria es donde él estaba calificado como miembro de una organización criminal que comprendía a su chofer y a su secretaria. No, ese es el caso Westfield Capital. Sin embargo, en todas las investigaciones que tiene el señor Pedro Pablo Kuczynski es o líder o integrante de una organización criminal, porque claramente la intención de la Fiscalía es poder generar este tipo de medidas y poder tener plazos tan laxos de las investigaciones. Ya, entonces, sigamos con la línea de tiempo, porque yo creo que es importante que todos entendamos qué está pasando. 6 años. ¿Quiere decir que le falta 3 años más al fiscal, a Puma o a Puma Quispe es este fiscal. No es José Domingo, ¿no? No, él es en Westfield. Claro, o sea, Puma tranquilamente puede decir en su beneficio, a mí me faltan 3 años para investigarlo. Puntualmente en este caso lo que ha señalado es que el plazo se le vence el próximo año. ¿Por qué? Porque este caso, si bien es cierto, en este caso se incorpora al señor Kuczynski en el 2019, en realidad la investigación estaba desde el 2016. O sea, hay un periodo de tiempo de casi 3 años en la que el señor ya ha estado investigando a otras personas y recién lo incorpora a PPK en el año 2019. O sea, ya están con los plazos máximos, por eso en la audiencia él mismo señala que este plazo se iba a cumplir a mitad del próximo año, 2026, y que iba a optar por, en todo ese tiempo, terminar las diligencias que están pendientes, ¿no? Pero PPK está siendo investigado y allanado desde el primer día. Efectivamente. O sea, hace 9 años. A él es en el 2018 el allanamiento. 2018. Claro. A ver, él tiene 86 años. 86, en octubre cumple 87. Ya. Si fuera, bueno, digamos que si se inicia un juicio oral o los fiscales corren, Pérez y Puma, ¿no? De manera muy eficiente corren y empiezan un juicio oral, se estaría dando el próximo año, calculo, o en 2. Lo veo poco probable. En el caso de Westfield Capital, que es el caso más avanzado, la acusación se presentó en abril del año pasado y todavía estamos en etapa de control. Yo estimo que esta etapa debe estar terminando aún en unos 3, 4 meses más. De ahí hay que esperar un plazo para que se nombre a un colegiado, para que conforme el colegiado que va a ver el juicio oral. El juicio oral, por experiencia y por lo que se puede ver en casos similares, dura entre 1 a 2 años más en una primera instancia. Ya sea que no nos den la razón a nosotros, apelaremos. Si no se la dan a la Fiscalía, apelará también y tendremos que ver un juicio de segunda instancia. Para que todo eso pase, estaremos hablando de unos 4 o 5 años más, con lo cual el señor Kuczynski, Dios mediante, tendría que tener una expectativa de vida de más de 90 años, ¿no? O sea, a eso quiero llegar. O sea, digamos, PPK más o menos a los 90 o 91 tendrá una sentencia condenatoria o absolutoria. Correcto. ¿Y a los 91 años se va uno preso? No. Eso quiero preguntarle, ¿la ley qué dice hoy día? A ver, la ley fue modificada y ahora los mayores de 80 años cumplen las sentencias en su domicilio. O sea, digamos, estoy hablando de manera pragmática o fáctica, ¿no? Si
a los 91 años le dieran una sentencia condenatoria, PPK tendría que cumplirla en su casa. Correcto. En el peor de los escenarios, negado por supuesto desde nuestra óptica, Ya. la consecuencia sería que el señor estaría también en su casa. Ya, pero prácticamente está en un arresto domiciliario, ¿no? O sea, él se puede mover, sí. pero siempre está solo. Correcto. Sin su familia. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, lamentablemente lo que se ve en el caso del señor Kuczynski y Milagros es que al señor se le ha condenado a una pena del banquillo. Se le tiene en permanente estado de investigación, se le ponen medidas. Tú recordarás que el señor ha tenido prisión preliminar, estuvo preso, luego prisión preventiva, luego se le modificó por prisión domiciliaria, impedimentos de salida múltiples, mandato de comparecencia con restricciones. Tú tuviste la experiencia, por ejemplo, de conocer que el fiscal Pérez pidió en su oportunidad que se le revocara porque te dio una entrevista. Horrible. Porque el señor tenía también conculcados los derechos, por ejemplo, la libertad de expresión. Esto felizmente ya fue subsanado por la Corte Suprema, sin embargo, es una sumatoria de medidas restrictivas a su libertad que, por supuesto, generan desde nuestra óptica, y creo que la opinión pública podrá estar de acuerdo en este caso, que después de transcurridos 7 años de todas estas restricciones, 7 años en que el señor no veía a su esposa, en que cuando pide autorización al Poder Judicial para poder viajar a atenderse en la Clínica Mayo, le dicen siempre que no, al ver que ya culminaron estas medidas después de tantos años, era absolutamente legítimo que el señor, no teniendo ninguna restricción a su libertad, pudiera haber optado por viajar a los Estados Unidos. ¿Qué le dice usted a la gente que asegura en redes que PPK se ha querido fugar? Pues que no se fuga quien no tiene una restricción a su libertad. El señor Kuczynski, si hubiera querido fugarse, se hubiera fugado en los plazos en los que tenía la comparecencia con restricciones o los impedimentos de salida vigentes, y no lo hubiera hecho por el aeropuerto. A nosotros nos parece increíble, Milagros, que delincuentes tan peligrosos como alias Cuchillo o el Monstruo no hayan tenido una alerta migratoria, hayan podido salir tranquilamente por el aeropuerto. En cambio, cuando el señor Pedro Pablo Kuczynski, que por supuesto no es una persona que revista ningún tipo de peligro para la sociedad, intenta hacerlo, esto no se le permite. ¿Usted cree que cuando vieron a Kuczynski en el aeropuerto automáticamente llamaron al Ejecutivo y Arana dijo manden alerta migratoria? Mire, no podría afirmarlo, pero sin duda ha sido una situación de bastante hostilidad. El señor Pedro Pablo Kuczynski se trasladaba en una silla de ruedas, ni bien ingresa a la cola preferencial para llegar hacia la caseta de migraciones, empezaron a aparecer una serie de efectivos policiales, han esperado que el señor llegue. Yo lo estaba acompañando, yo me identifiqué primero, se me autorizó el pase. Cuando llegó el señor Kuczynski le dijeron que él no podía pasar y que tenía una alerta migratoria. Claro. En ese momento, por supuesto, empezaron a aparecer videos en redes sociales, fotos, en fin, y lo que se hizo fue mantener al señor Kuczynski en un estado de zozobra. Cuando ya nos estábamos retirando, nos han estado siguiendo todo el camino, lo han estado rodeando en todo momento, han habido situaciones bastante complicadas. Por ejemplo, se quisieron meter todos los policías al ascensor, como pretendiendo que el señor Kuczynski fuera a correr o no sé qué iba a pasar. Sí, más peligroso que el cuchillo. Así es. Cuando salimos hacia el estacionamiento, resulta que el auto que nos había trasladado estaba rodeado completamente por policías. Apareció una fiscal que es adjunta del fiscal Puma Quispe y pretendió intervenir al señor Kuczynski. Por supuesto, ante nuestro reclamo airado, porque no tenía, uno, jurisdicción para hacer nada ahí, y dos, materialmente no podía hacer nada, porque el señor no estaba en flagrancia delictiva. Al final se nos dejó continuar el tránsito y el señor se encuentra en su casa desde ese momento, ¿no? ¿Cree que la Fiscalía quiere ver muerto a PPK en el banquillo? Yo creo que nuestro sistema de justicia ha fallado en el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski. Han transcurrido 7 años, no han logrado determinar ningún tipo de responsabilidad, y si hubiera garantías en este país, debería pedirse un sobreseguimiento y archivarse en sus casos. Doctor Midolo, muchas gracias. Voy a intentar, y públicamente también le pido un puente para poder entrevistar a Pedro Pablo Kuczynski, y recuerdo muchísimo cuando lo entrevisté y, bueno, pues Pérez pidió prisión para Kuczynski. Recuerdo a todos los amigos de PPK cómo llamaron a gritarme, como nunca me habían gritado en mi vida, porque lo había puesto en un absoluto peligro. Pero digo lo que en ese momento le respondía a las personas que entiendo por la amistad estaban tan afectadas.
Yo creo que todos tienen derecho a dar su punto de vista. Creo firmemente en la libertad de expresión. He querido entrevistar a Toledo, he querido entrevistar a Ollantumala, quiero entrevistar a Nadine Heredia, quiero entrevistar a Pedro Castillo y, por supuesto, quiero entrevistar a Kuczynski. Entonces, muchas gracias, doctor Midolo. Vamos a estar muy pendientes de este caso. Me parece absolutamente alucinante lo que ha ocurrido, pero la Fiscalía, Puma y la propia Delia Espinosa tendrán que dar serias explicaciones. Ahora, la intervención de Arana es más que evidente, ¿no? Como dice el doctor Midolo. A quien quiera leer entre líneas, pues está más que escrito. Vamos a la pausa. Rolo, el doctor Midolo también tiene una agenda que cumplir y voy a regresar con el famoso viaje. Uy, tenemos más cosas de esta sospechosa. Solo una pregunta del estribo, Rolo. ¿Le parece raro, es normal que vayan tres policías que no están adscritos de manera oficial en una diligencia participen, doctor Midolo? Bueno, en general no es usual que te tomen una declaración en el Caribe, ¿no? Ni la Fiscalía ni la Policía, yo he visto que haya hecho eso en alguna oportunidad. Esta es la primera vez en el caso de Sada Oray que se conoce que van a tomarte una declaración, viajan todos a Punta Cana. Es bastante poco usual, ¿no? Clarísimo. Gracias, doctor.